La formación y la preparación forma parte de un hombre de Dios y del ministerio. Muchos de los evangélicos que me están escuchando, Dios le ha dicho te voy a bendecir, pero no saben administrar. Le ha dicho te voy a dar una empresa, pero no tienen conocimiento. O sea, Dios no te va a entregar lo que tú necesitas o lo que tú sueñas o la palabra si tú no te formas ni te preparas. Los hombres preparados, y le voy a hacer una pregunta. ¿Quién caminó con Jesús? ¿Pablo o Pedro? Pedro. ¿Quién llegó más lejos? ¿Pablo o Pedro? Pablo. ¿Quién estaba más formado? Pablo. Un ministro amigo mío, que él va a ver este podcast, se lo voy a compartir. Y es que yo voy a una iglesia y lo veo machucando la tambora. Yo me sentí mal, porque él su trabajo lo hace bien. Si no lo hace bien, lo botan del trabajo. Sí. Si tú estás haciendo una casa, lo haces con excelencia porque te guste. ¿Por qué para Dios tú tienes que machacar la tambora? Construimos una frase que yo estoy en total desacuerdo con esa frase. Subimos gente al altar que no saben cantar, pero esto es para Dios. Esto es para Dios. Como es para Dios, yo lo puedo hacer desafinado, como loco. No funciona así. No. El reino tiene que ver, como usted dijo, con excelencia. Excelencia. Sierva, míreme, sierva. Si usted no sabe cantar, bájese de ese altar. Deje de estar cantando como un gallo. Bájese. Si usted no sabe tocar, prepárese. ¿Entiende? Cada quien tiene un ministerio. Entonces hemos cometido el error de poner gente a berrear como chivo, sin entonar, sin tener ese llamado. ¿Por qué para Dios? Porque la gente tiene una granja, pastor, no un gallo. Dios le bendiga. Este es su pastor Luis David Hernández. Estamos desde nuestra sede, contentos, feliz de estar con un amigo en nuestro podcast Salem, con el pastor y amigo Piel Moreno. Dios me le bendiga, pastor. Amén, pastor. Un privilegio estar con ustedes y ser parte de esta familia de Salem. Gloria a Dios. Pastor, vamos a compartir acerca de la formación académica en los ministros, en los cristianos. ¿Qué tan importante es? La palabra dice en el libro de Daniel, capítulo 1, que cuando Daniel sale de Babilonia y sitia Jerusalén, él encargó al eunuco para que buscase muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en ciencia y en sabiduría. ¿Qué usted dice de eso? Mira, se creó un dogma muy, muy fuerte en los años 80, 70 y 90, donde el neopentecostalismo promovió mucho el no estudiar o no prepararte porque Cristo venía. Tengo testimonio de pastores amigos, específicamente una pastora que tuve que quiero mucho, se llama Miriam Tejada, me dijo que no estudió porque sus pastores le dijeron que Cristo venía y ella tenía ese anhelo. Otro porque tocaban la güira, otro porque tocaban algún instrumento y le decía, mira, no te formes. Yo creo que hay un error muy grande en eso porque la formación y la preparación forma parte de un hombre de Dios y del ministerio. O sea, Pablo era un hombre estudiado. A lo que usted acaba de leer me sorprende mucho porque es lo que utilizo muchas veces como referencia para que las personas entiendan. Fueron muchos jóvenes que fueron deportados y solo algunos se quedaron en el palacio sirviendo, mientras otros quizás estaban sembrando yuca. Pero si venimos del mismo lugar, tenemos el mismo Dios, adoramos al mismo Dios, ¿verdad? ¿Cómo estamos en lugares diferentes? Bueno, yo estoy en lugares diferentes porque yo siempre digo, mira, Dios no hace acepción de personas. Y usted está claro de eso, ¿verdad que sí? Claro que sí, pastor. Entonces, ¿cómo es que José dura casi 40 años para llegar al palacio y Daniel llega en días? Recordando que José no tenía la misma formación de Daniel. Daniel tiene una formación tan grande que Daniel tiene que vivir los procesos dentro del palacio. José lo vive fuera. Fuera del palacio. ¿Entiende? Entonces, esos procesos lo que formaron a José. Porque José aprende el idioma dentro de la cárcel. José aprende administración en la casa de Potifar. Entonces, muchos de los evangélicos que me están escuchando, Dios le ha dicho te voy a bendecir, pero no saben administrar. Dios le ha dicho te voy a dar una empresa, pero no tienen conocimiento. O sea, Dios no te va a entregar lo que tú necesitas o lo que tú sueñas o la palabra si tú no te formas ni te preparas. O sea, Dios te va a dar una radio. Dios te va a poner en la televisión,
pero no tengo una forma coherente de hablar, no tengo la facilidad de la palabra, tengo pánico escénico, no puedo ver una cámara. O sea, la falta de formación en muchas personas está impidiendo que Dios traiga el cumplimiento. Mira, los hombres preparados, y le voy a hacer una pregunta. ¿Quién caminó con Jesús? ¿Pablo o Pedro? Pedro. ¿Quién llegó más lejos? ¿Pablo o Pedro? Pablo. ¿Quién estaba más formado? Pablo. Entonces, esto no habla de algo. O sea, el nivel de conciencia de Pablo, resumido, ¿verdad?, en la revelación del Espíritu, y vamos a decir que él escatimó muchas cosas como basura, pero todo esa que escatimó como basura le ayudaron a ver y a entender cuáles eran las buenas. El que es muy reservado tiende a interpretar las cosas desde un punto donde se hace sabio en su propia opinión. Nacen los dogmas, las denominaciones y la interpretación personal de las cosas. El hombre de Dios tiene que formarse. Cuando Dios te da una palabra, se lo voy a decir claro. Dios me dijo, tu ministerio va a explotar en Haití. Pregúnteme qué yo hice. ¿Qué usted hizo? Bonjour pasteur, bonjour venu pasteur, je suis haïtien, j'habite haïtien, adoración de bonjour, comenzó a prepararse. No, comencé a hablar creol. Comencé a buscar a alguien que hablara el idioma y comencé a ir a los cultos, lo chequeaba y de allá veía uno que decía Sotilue, abellesi, ande pagayu fe pumue. O sea, yo voy a Haití, viejo, pero en Haití habrán otra lengua, prepárate. Pero aparte de la preparación, pastor, yo creo que usted tiene alguna vena de nuestros vecinos haitianos. Bueno, que quizá, tal vez. No se sabe, porque tú sabes que los dominicanos somos una raza mixta, sí, donde no tenemos una definición que nos dice ese dominicano. Nos parecemos a los japoneses, los españoles, los franceses. Y quién pastor, sabe. Usted habló de Pedro, habló de Pablo. Pedro era del burgo, era una persona persona sin letra. Sin conocimiento. He escuchado a algunos evangélicos decir la letra más del Espíritu es que vivifica. Es bueno estudiar, prepararse, formalizarse, pero hay una ola de mucha gente que tiene conocimiento, pero perdió la unción. Que tiene conocimiento, pero perdió la esencia. Yo veo muchos ministros presentándose como el licenciado tal, no como el siervo, no como el hombre de Dios. ¿Qué usted dice de eso? Mira, lo primero es que para que la sabiduría se active en un hombre, tiene que callar muchas cosas dentro de ese hombre. La primera es el orgullo, el amor propio, la vanagloria y la arrogancia. La sabiduría no habla desde el punto mixto de la interpretación personal de un hombre porque adquiere conocimiento y sabe algo que cree que sabe, pero que no sabe. Una de las cosas que más intento es tratar de conocer sin tratar de presumir lo que conozco. Porque cuando un hombre trata de presumir lo que conoce, no lo conoce como debe de conocerlo. Porque cuando tú conoces y tienes sabiduría, tú no tratas de impresionar. Y ahí tú te das cuenta cuando el hombre porta presencia y cuando el hombre porta un ego ruidoso. El ego hace mucho ruido porque el ego necesita la autopresentación. Sí. La sabiduría calla porque la sabiduría no necesita ser presentada. Porque el día que ese hombre abre la boca, usted quiere escucharlo. Wow, pastor, estamos hablando de preparación, de sabiduría. En la Biblia hay un hombre que es muy conocido llamado Nicodemo. Sí. Este hombre era maestro de la ley, era parte del Sanedrín, de la corte de la ley. Sí. Pero este hombre, con todo el conocimiento que tenía, no entendía lo espiritual. Sí. Hay un cáncer que se está dando de manera progresiva dentro de la iglesia. Que tenemos gente que manejan letras, pero no manejan el espíritu. Que manejan conocimiento intelectual humano, pero están perdiendo la esencia del espíritu. ¿Qué usted opina? Mira, ¿usted cree que hay muchos Nicodemos dentro de la iglesia? Sí, Pablo advirtió acerca de ello y habló de que esos falsos maestros que vendrían con palabras de vanas sutilezas crearían seguidores, donde esos seguidores irían detrás de esos maestros por la comezón de oír. Una cosa es escuchar cosas que parezcan coherentes bajo una filosofía personal y otra cosa es escuchar la palabra a través de una revelación. La información informa, pero la revelación transforma. Amén. En una iglesia que haya mucha palabra sin revelación, puede alterarse o activarse la emoción.
Pero cuando en una iglesia no solo hay conocimiento, sino que hay revelación del Espíritu, hay una transformación y un crecimiento constante. Debemos de entender esto. Una de las cosas es que la revelación trabaja a favor del alma. A veces el conocimiento que queremos conectar trabaja las emociones y el sentimentalismo, creado desde la debilidad, punto número 1, de una generación que está hambrienta de un destino en la tierra y se ha olvidado del destino que tenemos en el cielo. Wow. Y eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque esa hambre de conocer sin entender trae problemas. Sí, así. Hay personas que conocen pero no entienden. No sé si me entiende. Perfectamente. O sea, una cosa es tú conocer del amor y otra cosa es entender el amor. Una cosa es tú conocer. Entonces, entro de este punto porque yo tenía conocimiento, pero no tenía el sentimiento. Y Dios me dijo en una ocasión, voy a hacer que todo lo que tú conozcas se convierta en sentimiento. Cuando ya el conocimiento se convierte en sentimiento, nace la sabiduría. Sí. Porque tú entras en la participación de la justicia, no solamente de lo que conoces, sino de lo que entiendes. Sí. Porque una cosa es conocer toda la información del amor y otra cosa es sentir el amor. Entonces, son dos cosas distintas. Ya a ti se te reveló. Y ahí es que queremos entrar. Pero estamos haciendo un llamado a que la gente entienda de que debemos de hacer una división clara. ¿Qué es conocimiento y qué es sabiduría? Y que sepan, pastor, dividir esas dos cosas. Sí. Pablo dijo que se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. Claro. Porque ahora nosotros estamos viendo gente que estudia rabinos, que son rabinos, que estudian el tema de los judíos. Tienen sus seguidores. Siendo dominicanos, se creen judíos. Entonces, eso ha traído en la iglesia también apostasía. Sí. Ya hay gente que cree que la Reina Valera ya no es la Biblia que hay que leer un libro que tiene un ramo, que de la naturaleza, que el universo. Y eso ha traído cierta tergiversación acerca de la verdad bíblica. Sí. También Pablo dijo, no se hagan todo maestro. Si hay algo que yo amo en la congregación que pastoreo, solo día viernes. ¿Usted sabe por qué, pastor? Porque los días viernes es donde yo le doy formación a la iglesia que yo pastoreo. ¿Usted no cree que hablando de conocimiento, de preparación, de formación, la iglesia ha puesto de lado el ministerio de maestro y se ha enfocado más en el ministerio profético y apostólico? Sí. Estamos en la generación que le gusta escuchar mucha profecía, pero poco consejo. Sí. Cuando tú te separas de los consejos, te separas literalmente de la sabiduría. Lo profético, yo fielmente creo en ello y es algo muy poderoso, pero nada tiene más poder que las enseñanzas bíblicas y los principios establecidos, escritos por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando tú ignoras este hecho de la palabra, tú no estás buscando salvación. Tú estás buscando cosas personales. Porque cuando tú buscas salvación, tú vas a aprender para corregirte. ¿Por qué? Porque Jesús, y me gustaría que cambiáramos de posición. Déjeme hacer una pregunta ahora. ¿Por qué Jesús vino como maestro y no como profeta? Sí, así es. Porque el maestro forma, el maestro capacita. Cuando tú vas a la escuela, ¿qué tú tienes? Un maestro. Cuando vas a la universidad, ¿qué tiene? Un maestro. Entonces Jesús está dando un mensaje. Yo vine como maestro y no como las cosas que ustedes quieren ser, porque yo vine a marcar una generación. Y escucha esto que va a ser que es muy poderoso. Si un ingeniero comete un error estructural, su error va a ser ese derrumbe de su edificio. Eso se puede levantar otra vez. Si un ingeniero civil construye mal un puente, la población va a decir de su trabajo, pero luego con los años, cuando lo hagan, eso olvida. Pero cuando un maestro enseña cosas erróneas, está marcando generaciones. Sí. Hay enseñanzas que arrastramos desde los años 80 que hasta ahora están creando un efecto destructivo. Sí. Entonces eso quiere decir que hay que tener mucha cuenta con lo que tú que te consideras maestro, tú que te consideras un hombre que conoce y sabe qué vas a enseñar. Porque el maestro puede acarrear maldición por lo que enseña. Lo que pasa también, pastor, que ahora tenemos muchos maestros y pocos discípulos.
Sí, mira, una de las cosas que yo me veo, y hay temas que los respeto, pero lo que menos a la gente a veces le interesa es crear discípulos. Yo se lo dije allá arriba, cuando estábamos compartiendo. Una de las cosas que yo más me interesa es ver cuáles son aquellos que tienen hambre de aprender. Y no de aprender de las cosas que yo puedo enseñarle para que ellos crean que yo soy un hombre que sé, que tengo conocimiento, que entiendo y que conozco cosas que ellos quizás no conocen, porque es sencillo. O sea, la ignorancia hace que yo pueda verme sabio en medio de lo que no saben. Porque si hay muchos que no saben nada, yo que creo que sé algo, si le digo algo, aunque no sea verdad, se lo creerán. Sí. Porque sonará creíble. Sí. Entonces, por eso hago un llamado y aprovecho este podcast. Estudien la palabra. La palabra cristocéntrica. O sea, la gente está saliendo de Cristo para ir, como decía el pastor, a otras cosas. Y no es malo estudiarla. Pero yo tengo muchos estudios que usted ni siquiera se lo imagina, pero yo no salgo de Cristo. Y lo que me saca de Cristo lo saco de mi vida. Porque Cristo es el centro de toda enseñanza. Mire, pastor, usted habló ahorita que hay que tener humildad para aquel que tiene conocimiento. En la escritura hay un joven que yo admiro mucho. Sí. Se predica poco de él y lo que la escritura dice acerca de él es poco y es mucho. Sí. Él se llama Apolo. La palabra dice que Apolo era poderoso en la escritura. Poderoso era que era un hombre con conocimiento. Sí. Y dice la palabra que él era elocuente. Sí. O sea, era alguien que sabía hablar. Sí. Pero mientras él está disertando la palabra, está Aquila y Priscila escuchándolo hablar. Y cuando él termina, lo alan aparte y le enseñan más exactamente el camino. La humildad que tuvo Apolo de aceptar la corrección de Aquila y Priscila, aún siendo un joven poderoso en la escritura. ¿Qué usted opina de aquellos que creen que ya se la saben todas y no hay un Aquila y un Priscila que lo pueda corregir? Yo tengo un lema personal y yo siempre digo que camino como el que está equivocado. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que Dios siempre te puede enseñar algo del que menos tú crees que sabes. He aprendido cosas aún de niño y he recibido consejos aún de personas que no están en la iglesia. Qué bueno que menciona Apolo, porque un líder y un maestro necesita ser muy humilde. Las correcciones de hoy no demuestran mucha humildad, generan debate. Sí, así es. Las correcciones de antes, sin importar quién fuera, rearcía en nosotros la meditación. O sea, este hombre fuerte en la palabra no conocía el Espíritu Santo. Ahora, si era fuerte en la palabra sin el Espíritu, imagínate cuando llegó el Espíritu Santo. Wow. Hay un complemento a lo que te está diciendo. Tienes que conocer, tienes que alimentarte, tienes que nutrirte. Tienes que escudriñar. Tiene que escudriñar, porque el conocimiento con el Espíritu, porque la gente dice, aquellos que no quieren formarse, lo he visto en público, decir, no, porque el que tiene muchos títulos, no, porque yo lo que sé es que el que tiene título no está en el proceso que tú estás. Exactamente. Porque tú estás en guerra, creyendo que tú estás en guerra y estás esperando. Dios nunca bendijo a un vago. No, jamás. Ni bendijo a un hombre que no sea esforzado y valiente. Un hombre productivo. Si Dios no fuera con el conocimiento, no le había dado sabiduría a aquellos que estaban construyendo el templo. Incluso para grabar este podcast hay que tener sabiduría. Hay que tener sabiduría, hay que tener conocimiento. Esto, hay gente que lo edita, que lo prepara, y hay que tener conocimiento para eso. Entonces hay personas, para llegarle a los que no escuchan, hay que tener conocimiento. Hay que tener conocimiento. Entonces menciona otra parte y es Pablo. Pablo corrige a Pedro y le dice, tú eres hipócrita. Lo que a mí me impresiona es cómo responde Pedro. ¿Sabe cómo responde? Halagándolo. ¿Qué líder de hoy? No hace eso. Lo llaman por un podcast, le hacen un llamado por TikTok y dice, tengo que meditar en lo que me dijiste para ver si tiene... No, porque nuestro ego no nos permite reconocer. Y bajar. Y bajar para entender. Señores, tú que me estás viendo ahí no te lo sabes todo. Tú no conoces todo. Tú no eres el hombre más sabio del mundo. No te hagas sabio en tu propia opinión. No te creas ingeniero de conocimiento en tu propia ingeniería. Aquí cada quien tiene que aprender algo todos los días. Dios nos sigue enseñando a todos, pero debe de romper con ese ego personal. Pastor, yo le voy a decir una cosa. Y creo que es lo más estúpido que yo puedo ver en una persona. Y usted me disculpa la palabra. Por ejemplo, hay gente que no estudiaron medicina y se creen médicos.
Sí. Que no estudiaron ingeniería y se creen ingenieros. Sí. Mi hermano, si usted no estudió ingeniería, deje que el que estudió le enseñe. Le enseñe. Si usted no estudió medicina, deje de estar inventando, creyéndose que usted es médico sin usted ser médico. Exacto. Se lo digo porque cuando salió el tema de la enfermedad que hubo en el mundo, de la pandemia, había que vacunarse. Y yo escuché muchos pastores ignorando, no, yo no me voy a vacunar. Y yo le decía a lo que me decían, él es médico. Él no es médico. Entonces usted tiene que dejar que lo que se trata de medicina sea el que tiene el conocimiento acerca de la medicina quien lo instruya. Entonces hay personas que nunca han tomado un taller de medicina y se creen médicos. Que eso no solamente está dentro de la iglesia, esto está fuera de la iglesia. Mira, hay un punto de quiebre y de frustración dentro de aquellos que tienen el llamado pero no tienen la formación. El mismo Espíritu te recuerda lo que tú has leído. O sea, lo que tú aprendiste, lo que tú adquiriste. Porque la Biblia dice que la unción que hay en nosotros nos enseña todas las cosas y eso es cierto. Yo creo en que Dios da denuedo, en que Dios da sabiduría, en que Dios da inteligencia, en que Dios da conocimiento, pero tú tienes que esforzarte por tu formación, por tu preparación. Pastor, es algo simple. Dios, y se lo testificaba, Dios me dio una palabra hace 10 años. Me dijo, vas a entrar a la radio. Tú vas a entrar a la radio y vas a administrar a través de la radio. Y yo empecé a estudiar locución y hacen un casting. En ese casting vamos casi 60 personas. Y yo hago mi casting, todo bien. Al único que llamaron de ahí fue a mí. Gracias. Cubrí unas vacaciones. O sea, Dios cumplió cuando yo me formé. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no puede llevarme allí a hablar sin saber hablar o a enseñar sin saber. A pasar vergüenza. A pasar vergüenza, porque yo represento a Dios donde voy. A Dios se presenta con excelencia. Mire, yo vi un pastor, yo vi un ministro amigo mío, que él va a ver este podcast, se lo voy a compartir. Y es que yo voy a una iglesia y lo veo machucando la tambora. Yo me sentí mal, porque él su trabajo lo hace bien. Si no lo hace bien, lo botan del trabajo. Sí. Si tú estás haciendo una casa, lo haces con excelencia porque te guste. ¿Por qué para Dios tú tienes que machacar la tambora? ¿Por qué tú no vienes a ensayar? ¿Por qué no te formas? ¿Por qué no buscas a alguien que te instruya? Construimos una frase que yo estoy en total desacuerdo con esa frase. Subimos gente al altar que no saben cantar, pero esto es para Dios. Pero escúchalo ahí. Esto es para Dios. O sea, yo no como es para Dios, yo lo puedo hacer desafinado, como loco. No funciona así. No. El reino tiene que ver, como usted dijo, con excelencia. Excelencia. Sierva, míreme, sierva. Si usted no sabe cantar, bájese de ese altar. Deje de estar cantando como un gallo. Bájese. Si usted no sabe tocar, prepárese. ¿Entiende? Cada quien tiene un ministerio. Entonces hemos cometido el error de poner gente a berrear como chivo, sin entonar, sin tener ese llamado. ¿Por qué para Dios? No, porque hay gente que tiene una granja, pastor, no un gallo. Entonces, ahí es que está el problema de hoy en día. Un desastre. Que la gente quiere hacer para el Señor algo sin excelencia. Y para ellos y otros lo hacen con excelencia. Porque sienten más demanda del hombre que de Dios. Cuando Dios exigía sacrificio, ¿sabe qué exigía? Excelencia. Cuando Dios exigía una ofrenda. Excelencia. Y estamos hablando contigo, que tienes el llamado, que tienes... Mira, el Espíritu Santo te dice, Dios te llamó, Dios te ungió, pero necesitas formación, necesitas estudiar, necesitas prepararte, porque lo que voy a hacer contigo lo voy a hacer con excelencia. Así que lo que tú vas a hacer para mí, también lo harás con excelencia en el nombre de Jesús. Estamos hablando de Daniel. Daniel no entró al palacio hablando en lengua, y creemos en el don de hablar en lengua. No entró al palacio diciendo chica, manga, raca, no entró a eso. Daniel entró con un conocimiento, rompiendo leyes diabólicas, rompiendo decretos del diablo, porque estaba en un gobierno babilónico, totalmente diabólico. O sea que él se preparó para entrar al gobierno. ¿Usted no cree que la falta de hombre de Dios en el gobierno es por la falta de diligencia en la preparación? Porque eso se ha satanizado. Totalmente de acuerdo. Que un hombre de Dios no puede entrar a la política, que un hombre de Dios... ¿Cómo nosotros vamos a enseñar leyes si nos quedamos en el rango de yo hablo en lengua, yo brinco y pataleo, pero tú no te preparas para ser un congresista de este país, un diputado, un senador, que vaya a un congreso a establecer leyes bíblicas que estén en contra de Dios y de la palabra? ¿Qué usted dice de eso, pastor? Mira,
una de las cosas que a Satanás más le ha dado beneficios a nivel mundial, global, en todo el sistema geopolítico, de todo lo que hoy conocemos como leyes gubernamentales, las constituciones, el asunto del aborto, el asunto que siempre se ha tratado de la homosexualidad, de las leyes para casarse y eso, ha tenido que ver con que la falta de formación no ha dejado en el monte, en el púlpito, en la tarima, y no tenemos hombres y mujeres de Dios formados y preparados que tienen influencia, pero no hicieron un bachiller, no llegaron a tercero, tienen unción, pero no tienen la... Mira, es que la bendición de Dios, por ejemplo, Dios me prometió un carro, y usted sabe cómo Dios me dio el carro, a través de mi esposa, que es maestra, un préstamo que cogimos. Si mi esposa no se había preparado entonces... Claro. Estuviéramos a pie esperando que Dios nos va a mandar el carro de dónde. Exactamente. De Cuba. No, señores, estamos equivocados. Dios va a bendecir el trabajo de tus manos. Amén. Amén. Y el trabajo de tus manos se va a definir conforme a la preparación que ya tú recibiste y que tú tengas. El hombre necesita conocer, saber, entender. Entonces, una de las cosas, pastor, que nos ha dado muy duro, y usted ve el cristiano, no, porque yo no acepto eso, pero si tú te habías formado, te habías preparado, Dios te había subido al Senado y tú habías votado en contra desde allá. Y te hubiésemos apoyado desde aquí. Exactamente. Gracias, cielo, por estar ahí defendiendo. Y Dios te hubiese puesto gracia para tener influencia sobre el gobierno. Imagínate. Que fue lo que tuvo Daniel, lo que tuvo José. Claro. Lo que tuvieron esos muchachos. Llenos de Dios, pero con conocimiento. Imagínese si José no hubiese estado en el palacio en esos 7 años. No, un desastre. 7 años de guerra. Un desastre. Un desastre. Entonces, se necesita el hombre de Dios en el gobierno. Se necesita la mujer de Dios en el gobierno. Ahora, también pasa que eso hay que cuidarlo. Mire, pastor, y se lo digo a todo hombre y mujer que me está escuchando, yo no me cuido de Satanás. Yo me cuido de mi propio corazón. Las posiciones no están diseñadas para todo el mundo. No. Porque hay personas que son humildes hasta que llegan. Sí, se corrompen. Se corrompen. Porque hay personas que no saben contradecir el sistema estando en la posición. Sí, porque hay personas preparadas. Porque acuérdese ungida, pero se corrompen. Acuérdese que Daniel estaba preparado, formado, pero en la posición que estaba representaba el Dios que tenía. Sí, y tenía carácter. Porque cuando le brindaron la comida dijo, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, o sea, no me voy a contaminar. O sea, que no solamente basta con tu prepararte académicamente. No basta. Hay que mantener. Tú tener el carácter para mantener la posición. Hay que mantener la posición, eso es Pastor, correcto. démele un último consejo a los jóvenes que están en la iglesia, a esa generación que no se preparó porque Cristo venía, y aún a la gente que no conoce a Cristo. Démele una última palabra, un último consejo. Mira, a ti que quieres casarte, que estás soltero y soltero, que yo sé que tú no sabes en cuánto está la canasta familiar en nuestro país, tampoco sabes el nivel de la infracción y tampoco sabes acerca de cómo están los pan y la leche. Te vengo a decir que necesitas prepararte, necesitas formarte. La unción es buena, claro que sí, pero desde el punto de la preparación, y es un error, la gente a veces quiere vivir desde la unción. Dios bendice al hombre de Dios, créemelo. Hay hombres y mujeres que Dios lo ha bendecido sin formación, pero no es a todo el mundo. Dios te está llamando y te está diciendo, prepárate, fórmate, capacítate. Hay gente que me está escuchando que dejó la carrera en la universidad, retómala, termina, porque lo que Dios va a hacer contigo es con esa carrera que tú dejaste tirada. Estoy hablando con un ingeniero, estoy hablando con un arquitecto, con un maestro, con una abogada, con un licenciado, que desde la posición de licenciado Dios va a obrar. Y Dios te está diciendo, fórmate, prepárate, capacítate, vuelve a retomar los estudios, vuelve a Infotec, vuelve al instituto, vuelve donde estaba, porque desde ese punto de capacidad Dios te va a usar. Y mi consejo es, para todo el que me está escuchando, hay un complemento entre el conocimiento, entre la sabiduría y la unción. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre. Muchas gracias. Siempre, agradecido. A la porque orden. usted estuvo aquí con nosotros compartiendo lo que Dios le ha dado a usted. Siempre, gracias. Siempre. Dios le bendiga, comparta, dele like, suscríbase, páselo a los grupos de WhatsApp, de familia, hágase parte de lo que Dios está haciendo en nuestro podcast Salem. Dios le bendiga, es su pastor Luis David Hernández desde nuestra sede, Iglesia Cristiana Yahweh. Dios te bendiga, shalom, shalom.